después de ver este increíble amanecer en Cancún, nos vamos a Islas Mujeres. Para llegar a Islas Mujeres hay un montón de puertos que salen hacia la isla desde Cancún, pero para llegar a los puertos hay dos formas de ir. Una es en taxi y la otra es en bus. Hay varias líneas que pasan por acá y dos nos dejan el puerto principal para poder llegar a Islas Mujeres. Hay una página que se llama Ruta Directa y ahí van a tener todos los ramales. En nuestro caso, como dijo, es el 1 y el 10 los que nos dejan más cerca de Puerto Juárez. Saldrá aproximadamente 12 pesos y el taxi, estaba preguntando en el hotel, 300 pesos hasta Puerto Juárez. Hay varias salidas, hay otros puertos también, que está Punta Sam. El más conocido es Puerto Juárez, que es a donde vamos a ir, y también acá en las playas que están en la zona hotelera salen algunos ferries hacia Islas Mujeres. Nosotros por suerte tenemos una casilla de bus acá a una cuadra, así que vamos a aprovechar y a contar cómo es la experiencia. El R1 no llega hasta Puerto Juárez, el R10 sí. Bueno, y también si vas con tu auto tenés un estacionamiento que te cobra 100 pesos por día. La entrada al ferry les va a costar el boleto redondo, que es ida y vuelta, 380 por persona. Venimos a recorrer la calle Hidalgo. Esta es una de las calles principales de Islas Mujeres, donde ahí está lleno de tiendas, hay souvenirs, hay tiendas de ropa, hay un popurrí de cosas y muchos restaurantes, que es la primera actividad que vamos a hacer. Vamos a degustar un poco la gastronomía local, así que bueno, vamos a buscar un buen lugar para comer unos ricos mariscos. Bueno, encontramos un restaurante acá, se llama Jack's Bar and Grill, que tiene aparentemente muy buena comida de mar, y arrancamos siempre con unos totopos que no pueden faltar, con pico de gallo, guacamole clave. Ahora sí llegó el plato fuerte. Acá un cevichito mix con camarón y pulpo. Y acá Martu se pidió un pescado A la parrilla, con verduritas. a la parrilla. Tiene una pinta tremenda, mira esa papa, está explotada. Muy bueno. Y bueno, y acá con la playa enfrente. La verdad que la comida está increíble, no podemos más, estamos para la siesta, pero bueno, la aventura sigue. Y bueno, Islas Mujeres es una isla angosta pero bastante larga, y una de las mejores formas para recorrerla es con uno de estos, así que vamos a conseguir uno y vamos a dar una vuelta a la isla. Ya tenemos el carrito de golf, una hora sale 300 pesos, 500 pesos las 2 horas, y si lo querés tener de 9 a 17 está más o menos 800 pesos. Así que vamos al primer destino, nos vamos a Punta Sur. Máxima velocidad, esto es
Ya nos encontramos en Punta Sur. Este es uno de los dos extremos de Islas Mujeres y este es el lugar donde se puede ver el amanecer, y no es un amanecer cualquiera, sino que este lugar es donde tocan primero los rayos del sol en toda la República de México, así que si tienen la posibilidad de venir a ver el amanecer acá, es súper recomendable. Si se quiere llegar hasta la punta hay que abonar 30 pesos por ser considerada una zona arqueológica, y si no, acá hay un mirador que está bastante bien, y bueno, tremendas vistas desde cualquier lado, como pueden ver, con el acantilado de fondo. Maya, en esta isla se hacía culto a la diosa Ixchel. Al igual que en Cozumel, diosa de la fertilidad y del agua, muchos venían a rendirle culto. Por eso es que había muchos ídolos de esta misma diosa. Cuando llegaron los españoles, los conquistadores, a principios del siglo XVI, decidieron llamarle a este lugar Islas Mujeres, por la cantidad de ídolos que pudieron encontrarse de la diosa. Marta al volante es un peligro. ¡Qué exagerada, por favor! Que el carrito de golf es todo un éxito, fundamental para recorrer la isla, aparte súper divertido. Nosotros lo sacamos por 2 horas y nos dio para ir hasta Punta Sur y volver, recorrer un poquito, pero hasta ahí nomás. Sí, nos sobraron alrededor de 20 minutos. Sí, por 15 ahí, con toda la furia. Claro, por ahí ves un poquito más el centro y ya está. Para mí la clave es sacarlo todo el día si pueden, porque hay varios puntos para ir parando. Está Tortu Granja, que ahí es donde hacen una recolecta de tortugas y una reinserción. También después hay un parque que se llama Garrafón, que tiene miles de actividades como tirolesa, hay una piscina bastante copada. Y bueno, y después hay varios miradores a lo largo de la isla. Pero bueno, la mayor parte del turismo se centra en lo que es la Punta Norte, que es donde alquilamos y volvimos el carrito de golf, y es donde vamos a terminar recorriendo todo lo que es Islas Mujeres. Vamos a visitar uno de los lugares más fotografiados de toda la isla. Nos vamos a las letras de Islas Mujeres.
porta mal el marido. Par de hachazo, ¿no? Está entrenada esa muñeca, ¿eh? Bueno, acá al lado de las letras hay un par de puestitos y había uno de coco que nos tentó. No tomamos un coco en todas las vacaciones. Gran pecado, así que nos estamos redimiendo. Cumplimos. Vamos a ver qué tal esa agua fresca de coco. No sé. ¿Te me gusta coco? ¿Qué voy a decir? Es agua dulce. Está natural. Claro. Está bien, está bien. Igual un mojito mejor. Para coronar nuestra visita a la isla, venimos a conocer la playa más famosa de Islas Mujeres y quizá una de las más lindas del Caribe mexicano. Permiten el paso del agua que viene del mar y forman como una piletita natural. Y del otro lado del puente, que da acceso al hotel, se encuentra la hermosa caleta, donde ahí todos van a hacer snorkel con sus antiparras. Bueno, acá con el sol bajando nos despedimos de esta hermosa isla. La verdad que hay muchísimo para hacer. El lugar amerita estar 2 noches mínimo. Acá es un gran lugar para hacer buceo, es un gran lugar para hacer snorkel. Es más, hay un par de museos. Sí, está el Museo Subacuático, el MUSA, que dicen que es impresionante y tenés opciones para hacer snorkel, buceo, lancha. Y lo de buceo, hay algunas opciones con y sin certificado de aguas abiertas. Exactamente, y con el buceo se puede apreciar mejor porque hay algunas estructuras que están a 4 metros, 8 metros de profundidad. Entonces, para poder apreciarla mejor, para estar más cerquita, el buceo es clave. Así que si pueden, háganlo. Yo creo que si hay una actividad para hacer en la isla es esa, jugarse el pleno. Y bueno, lamentablemente será para otro viaje, será para otra vez, estamos obligados a volver. Así que bueno, espero que les haya gustado el recorrido. Si hicieron algo y algo que les guste, que quieran destacar, sí, escríbanos en los comentarios. Si les gustó el video, dejen un like. Así nos dejan qué hacer para la próxima vez que vengamos a Islas Mujeres, ojalá. Exactamente, así que bueno, hasta la próxima aventura.